Muy buenos días a todos. Hoy nuestro grupo les presentará un recorrido por las culturas antiguas de Honduras y las migraciones que influyeron en su desarrollo. Antes de la llegada de los españoles, nuestro territorio ya estaba habitado por pueblos con una gran organización social, religiosa y cultural, como los lencas, icaques, payas y mayas. Cada una de estas civilizaciones dejó su marca en la historia de Honduras, ya sea en sus tradiciones, su arquitectura o su forma de ver el mundo. Además, vamos a entender cómo las migraciones desde México hacia Centroamérica durante el siglo VIII impactaron en nuestra región y nos permitirá comprender cómo se formó la cultura hondureña. A través de este trabajo queremos mostrar cómo esas culturas y migraciones dieron forma a la historia, identidad y riqueza cultura que hoy definen a Honduras. Estudiar esta cultura y migración no es solo mirar al pasado, sino reconocer nuestras raíces como hondureños. Muchas de sus costumbres siguen vivas hoy en día. Las artesanías, las celebraciones religiosas, los alimentos tradicionales y el respeto por la naturaleza. Cultura lenca. Producido por la Brigada del Oasis, explora historia y tradiciones del pueblo lenca. Este pueblo indígena mesoamericano habita desde tiempos imaginables en El Salvador y en Honduras. Las raíces del nombre. Este viene del explorador Ephraim George Kerr y se le puso su nombre en 1835 tras escuchar a los nativos de Guaquiro. Los restos arqueológicos de este pueblo se pueden encontrar en Quelepa, en El Salvador, Los Naranjos y Yarumuela, en Honduras. La lengua y sus costumbres vivas. Por ejemplo, la lengua actualmente ya no se desvaneció, ya no hablan su lengua desde los siglos XIX y XX. Hoy los lencas hablan español, aunque conservan algunas palabras nahuas y ecos del castellano antiguo. Entre sus costumbres, estos hacen rituales agradeciendo a la tierra, al agua y al maíz por sus grandes cosechas. Bueno, aunque actualmente la religión de ellos, antes de la conquista de los españoles, era la creencia de varios dioses, como hace un momento les mencionamos. Pero actualmente, después de la conquista de los españoles, su creencia principal es la católica. Algún aspecto que quiero mencionar es la rebelión del cacique Indio Lempira, que reunió más de 10,000 guerreros en contra de la conquista española en 1537. Su vestimenta de los lencas es colorida y llamativa. La artesanía de ellos está hecha de arcilla blanca y negra con pintura dorada. Y su situación actual en Honduras, la población lenca está alrededor de 100,000 habitantes, mientras que en El Salvador está entre unos 37,000 habitantes. Desde los 90 años han organizado para reclamar los derechos de sus tierras. Las artesanías, especialmente la frenería, se han convertido en la fuente de económica importante, con cooperativas de mujeres que adaptan sus creaciones al mercado moderno. Los icaques o tulupanes habitan principalmente en la Sierra de Oro, en el departamento de Francisco Morazán, en Honduras. Origen histórico. Se consideran uno de los pueblos indígenas más antiguos de América, descendientes de los grupos que emigraron hace miles de años después del norte de México, al sureste de Estados Unidos. ¿Qué es su economía? Los icaques cultivaban productos básicos de su subsistencia, como maíz, frijoles. También dedicaban a la recolección de recursos naturales, como raíces, madera. Además de estos cultivos, también se mencionan el cultivo de plátano y yuca. ¿En qué creían los icaques? Creían una visión del mundo animista, politista, que consideraba uno de los fenómenos naturales como el viento tenía vida
y derecho a existir, aunque deben de respetar ciertos límites. Vengo a hablar sobre el origen de la historia de la cultura paya. La cultura paya se autodenomina como pez, pesca y pez, que su significado de gente. Se considera a sí misma como los habitantes originarios del territorio oriental de Honduras. Su historia no es una migración reciente, sino una presencia ancestral profundamente enraizada en la tierra según su tradición oral. Ellos siempre han llegado allí, surgieron desde las montañas y los ríos y las cuevas de la región. Su territorio original era vasto y rico. Abarcaron desde las costas del Mar Caribe en la zona de los Misquitos hasta las serranías del interior de los actuales departamentos de Gracias a Dios, Colón, Olancho y Partes de Lloro. Este territorio, cubierto por densas selvas tropicales, no eran espacios vacíos, sino un paisaje cultural lleno de significados nombrados y hábitos espirituales y físicamente por los pueblos pech. La historia colonial marcó el inicio de un largo periodo de construcción territorial y conflicto de la llegada de los españoles, seguida por la expansión de los misquitos, hallados con los británicos, y posteriormente la colonización ladina generó presión constante. Los pech fueron desplazados a las tierras bajas y costeras más accesibles, replegándose hacia las zonas montañosas y retomadas del interior, donde encontraron refugio y pudieron preservar su identidad. Este aislamiento forzado los convirtió en guardianes de un conocimiento ancestral. Ahora les vengo a hablar sobre el lenguaje y la costumbre. La lengua, el idioma de los pech, pertenece a la familia lingüística chibcha, lo que los relaciona con los pueblos originales del sur de Centroamérica y el norte de Sudamérica. No es un dialecto, sino una lengua completa y compleja, con su propia estructura gramatical y sonido único. Actualmente es una lengua en grave peligro de extinción, hablada principalmente por los adultos mayores, en un pilar fundamental de su identidad, ya que en sus palabras se contienen conceptos, historias y una cognición irrepetible. Ahora le vengo a hablar sobre la danza y la música. La danza más significativa es la danza del huancasco, una presentación de origen precolombino que simboliza la alianza, la paz y la hermandad entre comunidad. A diferencia de los huancascos ladinos, el de los pech conserva elementos rituales más antiguos. Los bailarines, a menudo con máscaras de madera, movimiento energético y al compás de tambores y sonora, crean una historia de su mitología y la relación de los espirituales naturales. La civilización maya, una civilización de sabiduría y avance. La civilización maya fue una de las más importantes y avanzadas de Mesoamérica. Se desarrolló en el sur de México, en la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco, en el norte de América Central, incluyendo Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su historia abarca desde el año 2000 a.C. hasta 1524 después de Cristo, cuando inició la conquista española. Como primer punto tenemos el origen y la expansión. Los mayas surgieron en la región mesoamericana, una de las 6 zonas del mundo donde aparecieron sociedades organizadas y urbanas de forma independiente. Durante su época de esplendor, en el periodo clásico,
que fue 250 hasta 900 después de Cristo. Dominaron gran parte del territorio y mantuvieron relaciones con otras culturas como los olmecas, los toltecas y los mixtecos. Fueron una civilización con gran desarrollo político, social y cultural, que destacó por sus ciudades, estados, templos y pirámides. Como segundo punto tenemos los avances científicos. Los mayas lograron importantes descubrimientos en matemáticas, astronomía y medicina. Crearon un sistema matemático vigesimal e inventaron el uso del número 0, uno de sus mayores aportes al mundo. Desarrollaron calendarios muy precisos como el solar de 365 días, el ritual de 260 días y el sistema de cuenta larga para medir grandes periodos de tiempo. En astronomía observaron el movimiento del Sol, la Luna, Marte y Venus. En medicina también practicaban las cirugías como las suturas de heridas, el tratamiento de fractura y también la odontología. Además, desarrollaron el caucho y el famoso azul maya, un pigmento único usado en arte y rituales. Como el punto número 3 está la cultura y el aporte. Los mayas también se destacaron en otras áreas, como por ejemplo la arquitectura. En la arquitectura construyeron templos y pirámides sobre plataformas con un estilo que inspiró a otras culturas. En la gastronomía, su alimentación se basa en el maíz, el cacao y otros productos que aún forman parte de la dieta actual. En la astronomía, sus conocimientos les permitieron crear calendarios exactos y comprender los movimientos celestes. En la lengua y en la escritura, desarrollaron una escritura jeroglífica más compleja de América y dejaron textos sagrados como el Popol Vuh y conservar su tradición oral y espiritual. Como el aporte número 4 está sus aportes actuales. Hoy en día los mayas siguen siendo una comunidad viva que conserva su idioma, costumbres y conocimientos ancestrales. Su legado continúa presente en la ingeniería, la medicina, la astronomía, el arte y el turismo. El estudio de sus ciencias y cultura ha permitido entender mejor el desarrollo de las civilizaciones antiguas y valorar su gran aporte al conocimiento humano. La civilización maya fue un ejemplo de inteligencia, espiritualidad y organización. Sus descubrimientos científicos y sus profundos conocimientos del universo siguen siendo admirados hasta ahora. Hablar de los mayas es hablar de una cultura que trascendió el tiempo y que sigue viva en sus descendientes, su arte y su sabiduría. Vamos a hablar sobre las migraciones desde México hacia Centroamérica durante el siglo VIII, un proceso que transformó profundamente la historia y la cultura de nuestra región. En primer lugar, es importante entender el contexto histórico. Estas migraciones se produjeron por diferentes causas. Hubo guerras entre pueblos mesoamericanos, sequías prolongadas que afectaron las cosechas y también intereses comerciales que impulsaron a muchos grupos a buscar nuevas rutas de intercambio. Esto provocó que varias comunidades del centro y del sur de México se desplazaran hacia las actuales regiones de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Entre los pueblos que migraron destacan 4: los Cholutegas, los Pipiles,
los Nonoalcas y el grupo Quiché con una cultura tolteca. Estas se dividen en 4 corrientes. La primera corriente del año 8000 después de Cristo. El pueblo cholotega se estableció principalmente en Nicaragua y Costa Rica, también en la parte del sur de Honduras, en los actuales departamentos del Valle y Choluteca, donde dejaron una fuerte influencia cultural. La segunda corriente fue en el año 9000 a 10000 después de Cristo. Los pipiles. La causa de su migración fue por la conquista de los toltecas. Se ubicaron en la zona occidental de El Salvador y Guatemala y mantuvieron el idioma nahuatl. Los pipiles en Guatemala desplazaron a los mames, pocomanes y chortí, y en El Salvador a los lencas, y ellos se van al norte. La tercera corriente del año 1200 después de Cristo. Los Nonoalcas provenían del altiplano mexicano y trajeron consigo conocimientos avanzados en la agricultura, arte y arquitectura. Los Nonoalcas, al igual que los pipiles, se establecieron en El Salvador y Guatemala. Ellos desplazaron a los pipiles hacia Nicaragua, se asentaron entre los cholotegas, dividieron y empujaron a los misquitos hacia las costas de Atlántida, de Nicaragua y de Honduras. La cuarta corriente fue en el año 1300 después de Cristo. El grupo Quiché con una cultura tolteca. No se sabe por qué migraron, pero llegaron a Guatemala y lograron expulsar a los mames y pocomanes. Finalmente entraron en guerra con los pipiles que vivían hacia el Pacífico. Como pueden escuchar, los pipiles, los nonoalcas y la cultura tolteca eran violentos y agresivos. Por eso muchos dicen que los salvadoreños y guatemaltecos tienen mucha agresividad y suelen ser violentos. Estas migraciones no solo fueron desplazamientos físicos, sino también intercambios culturales. Los nuevos pueblos compartían su arte, su religión politeísta, sus conocimientos arquitectónicos y sus lenguas. Gracias a ello, en las regiones centroamericanas surgieron elementos culturales comunes, como los templos escalonados, la cerámica decorada con símbolos similares y técnicas agrícolas más deficientes, como el uso de las terrazas. La evidencia arqueológica respaldan este contacto. En sitios como Copán, México y El Salvador, los arqueólogos han encontrado cerámica, esculturas y glifos con rasgos estilísticos parecidos, lo que demuestra una conexión entre las civilizaciones mexicanas y centroamericanas. El impacto en las culturas hondureñas fue muy significativo. Los pueblos migrantes compartieron costumbres y conocimientos con los mayas y los lencas, fortaleciendo su desarrollo social, económico y religioso. Gracias a estas influencias, Honduras se convirtió en un punto clave de intercambio cultural dentro del mundo mesoamericano. En conclusión, las migraciones del siglo VIII no solo fueron un movimiento de personas, sino también de ideas, tradiciones y saberes. Este proceso ayuda a formar la diversidad cultural que caracteriza a Centroamérica y dejó huellas que aún hoy podemos reconocer en nuestras costumbres, en el arte y en la identidad de los pueblos indígenas hondureños. Después de conocer la historia de las culturas antiguas de Honduras y las migraciones que llegaron desde México, podemos comprender que nuestro país no solo heredó territorios, sino también una gran diversidad cultural. Los pueblos lencas, icaques, payas y los mayas aportaron una parte importante de su sabiduría, y los grupos migrantes como los chorotegas, pipiles y los nonoalcas ayudaron a enriquecer nuestras tradiciones, lenguas y costumbres. Este intercambio cultural demostró que Honduras fue desde tiempos antiguos un punto de encuentro entre civilizaciones y un lugar donde las ideas, el arte y la religión se mezclaron para dar origen a una identidad única.